estar con nosotros en una nueva edición de este programa, al cual llamamos Si Este es el Asunto. Pastor Eli, ¿cómo estás? Que alegria uma vez mais estarmos juntos hoje para charlar acerca desse tema que é impressionante e também saludar a todos nossos amigos que estão conectados com nós outros todos los jueves. Así es, gracias por estar conectado con nosotros. Quisiera saludar a Javier Vives. Javier, gracias por el comentario que nos hiciste llegar esta semana. De verdad que nos llena de alegría el corazón y es combustible para que nosotros podamos seguir en esta jornada. Exactamente. Nos anima, nos estimula, nos hace esforzarnos en cada jueves traer asuntos interesantes. Así es, gracias una vez más. Usted acabó de decir un tema muy interesante, es un tema que a mí en lo personal me apasiona, hablar de hijos, crianza de hijos. Y yo quisiera comenzar este diálogo con usted haciendo una pregunta, y esta pregunta lo va a llevar años atrás, en aquel momento que le dijeron, vas a ser papá. Es una noticia que nos hace quedar helado, ¿verdad? Porque, Pastor Carlos, yo creo que es el mayor desafío que nosotros tenemos, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Cuando tú recibes esa noticia que vas a ser papá y que te percata de la responsabilidad que tienes, wow, no tienes marcha atrás. Entonces es un desafío grande. ¿Y un desafío por qué? Porque nosotros nunca estamos preparados, ¿verdad? Nosotros no encontramos un manual de cómo ser papá. Todos son experiencias de personas, pero cada niño, cada hijo es diferente. Entonces, aún yo, que tengo dos, y el segundo nace bien después, una diferencia de 11 años del primero, es un desafío, porque cada hijo es una persona diferente, y ahí está el gran desafío. En segundo lugar, es que esta es la tarea principal que tenemos. Esa es nuestra tarea principal. Entonces, primero es un desafío porque nosotros no estamos preparados. No hay una universidad de formación de crianza de hijos, nada de eso. Entonces, es desafiador. Sí. Y segundo es que esta es nuestra tarea. No podemos tercerizar, ¿verdad? Entonces, ese es el gran desafío. Entonces, cuando yo recibí esta noticia, al principio hace fiesta, y es una fiesta, es una alegría, pero en los días siguientes empieza a pensar, ¿verdad? Y mientras, cuanto más se acerca el día de nacimiento, más la preocupación aumenta. Y cuando nace, que tú no puedes egresarlo, dice, ¿cómo será eso? Entonces es un desafío tremendo. Yo me acuerdo que cuando Sara, mi esposa, me da la noticia, vas a ser papá, fue una alegría muy, muy, muy grande. Fue un gozo, nos abrazamos, lloramos de la alegría. Me fui a dormir, al siguiente día yendo para el trabajo fue donde me percaté de la grandeza de la noticia. Como usted dice, ya no hay vuelta atrás. ¿Cómo vamos a hacer? Y yo me acuerdo que Sara tenía un libro que hablaba de su gestación y qué era lo que sucedía cada día en su gestación. Y siempre antes de dormir, esa era nuestra costumbre. Sentarnos o acostarnos en la cama y leer. Hoy está sucediendo esto. Y nosotros empezamos a prepararnos, ¿verdad? A prepararnos lo máximo que podíamos. Llega el tiempo donde vamos a hacer el descubrimiento del sexo del bebé. Y yo siempre quise tener un niño. Yo soñaba con tener un varón. Y fuimos y el doctor dijo, es niña. Y yo tomé esa noticia como, ¿qué voy a hacer con una niña? Una niña está aburrida. Yo tengo un hermano, yo no crecí con niñas, ¿verdad? Y nace mi hija mayor Isabela y me enamoro tanto de ese bebé que cuando
Sara está embarazada de nuevo, me dice, ahora sí quieres un niño, y yo digo, no, yo quiero una niña, porque es tan divertido tener niñas, ¿verdad? Pero es interesante que usted dice que no estamos preparados, y cuando llega nosotros ya no podemos devolver. Yo me acuerdo que tuvo el bebé Sara, y la familia va a visitar, ¿verdad? Y visita, pero se van y se apagan las luces y es hora de dormir. Y Sara me dice, yo me voy a dormir un ratito porque estoy cansada, tú te quedas con la niña. Y eso me desesperó, porque ¿qué voy a hacer con eso? Yo no sé qué hacer con eso. Pero es interesante que día a día es en la naturaleza del ser humano, nosotros vamos aprendiendo. Y es algo maravilloso, es algo fantástico ser papá. Sí, es interesante que en ese proceso de la crianza, ellos nos van enseñando a nosotros. Sí, es cierto. Nuestros hijos son nuestra gran escuela, ¿verdad? Ellos nos van enseñando a nosotros porque son tantas cosas que nos surpreenden y nosotros vamos nos dando cuenta que sim está funcionando, ¿verdad? Que el niño está creciendo saludable, estamos yendo bien, pero cada día que pasa nosotros tenemos desafíos nuevos. Sí. Cada día son desafíos nuevos. Essa coisa de não dormir por la noite. Porque antes que tu tuvieras hijos, tu dices, ok, yo estoy cansado, tengo que dormir. Te dormías. Y te duermes. Pero ahí no tienes tengo que dormir. Entonces, eso nos vai adestrando como lidiar também com el sueño. Sí. Y yo siempre pregunto a los padres de primera vez, ¿estás dormindo toda la noche? Porque Tiago, el primer nosotros fomos a dormir toda la noche, él tenía 7 meses. Wow. Hasta 7 meses nosotros despertamos a cada 2 horas y comen, Santo. ¿verdad? Ellos parecen que todo esse tempo na barriga não comeram nada, porque salen com uma hambre tremenda. E isso é lo interessante. Com Lucas, o segundo, que é nosso cameraman, com o segundo, nós dormimos já com menos tempo, porque 3 meses, eu creio, já dormimos toda a noite. Então, cada hijo traz su detalhe, Sí. ¿verdad? Então, nunca estamos preparados. Eu sou padre de 10 hijos. Cada um é diferente do outro, cada um traz sua surpresa, seu estilo. Então, nunca estamos preparados. Esse é um desafio. Sí. Pero eu quero dizer algo, Pastor Carlos, é um desafio agradável, verdade? Porque nós crescemos, Sí. crescemos e, em verdade, disfrutamos de cada momento. Então, é algo impressionante. Es un desafío y yo lo veo de esta manera, Pastor Eli, es como si fuera un llamado que cada uno tiene, de crear, de educar, de inculcar valores a un ser humano que es pequeño. Yo veo los hijos como un canvas completamente blanco y te dicen, ahora tú te vas a encargar de esto. La responsabilidad que usted, yo, que cada uno de nosotros tenemos, ya sea como papá, ya sea como mamá, de criar, de educar, de inculcar valores en estos seres humanos, es algo de muchísimo peso, de una gran aí, importancia. Tu tocas em algo bem interessante, que é canvas, não? E os hijos vêm como esse, vamos dizer, este material limpio. E Deus, porque é obra de Deus, não? Deus põe em uma família. Esses padres, segundo Deus, são o lugar ideal para este niño, esta niña, este infante nascer. Então, nos põe na mão e nós temos a responsabilidade. E aqui vai mensagem para todos os padres e madres, não? Claro. A responsabilidade que nós temos, primeiro delante de Deus, porque essa é uma tarefa divina. Deus nos dá hijos para que nós inculcamos em esses hijos os valores morais, porque é o primeiro lugar onde aprendemos valores é na família.
¿verdad? Nuestros valores morales vienen de la familia. No aprendimos en la universidad, aprendimos en la familia. La familia es la cuna a donde esos valores que van a prevalecer para toda la vida. Y ahí viene la responsabilidad. Los padres tienen que asumir essa consciência de que não podem falhar em la transmissão de valores. E tratar de passar os melhores valores, porque aí nós vamos formando. Además de criar esses filhos, nós vamos formá-los. Vamos como que fornecer programação para que eles possam desenvolver-se como pessoas, como cidadãos, como alunos. Sí. Então, isso está na família. Este é o primeiro lugar onde isso é programado, onde o niño é programado na família. A mim, há passagem na Bíblia muito interessante que está em Deuteronômio. Esse passagem é muito interessante. Deuteronômio, capítulo de número 6. Quando Deus habla ao povo de Israel e Deus dá uns decretos, umas ensinanças, e em el versículo de número 4 diz assim: Oye, ó Israel, nuestro Deus Jeová, uno es. Versículo 5 diz: amarás a Jeová tu Deus de todo tu coração, de toda tu alma e com todas tus fuerzas. E diz assim: e estas palavras que eu te mando hoje estarão sobre tu coração. Primeiro, tu vais receber isso. Isso vai ser alimento para ti. E las repetirás a tus hijos e hablarás de ellas estando em tu casa, andando por el caminho, e al acostar-te e quando te levantes. Então, Deus ele nos dá a responsabilidade de transmitir os princípios eternos, verdade? Deus ele estava expandindo seu reino sobre a terra e ele dá mandamentos, ele dá decretos, ele dá ensinança, princípios. E quem tem essa responsabilidade de passar isso hacia adelante? Os padres, começando com os filhos. E o que eu vejo interessante é isso aqui: hablarás com eles, estando em casa. Não é solamente em casa. Disse, andando por el camino. Quer dizer, os padres são os grandes discipuladores de los hijos. Hoje em dia, na sociedade que nós estamos vivendo, padres estão abrindo mão. Vocês estão relegando esta responsabilidade para muitos outros lugares. ¿Verdad? Querem que seus filhos sejam educados na escola, não, os filhos são educados na casa. Então, às vezes, se passa essa responsabilidade, mas é uma tarefa nós outros. Por isso que eu digo que é um grande desafio, Pastor Carlos. É um grande desafio. Se nós outros recebemos de Deus essa dádiva, essa bendição de sermos padres, temos que esforçar-nos, verdade? Para transmitir o melhor para nossos filhos. Cometemos errores, pero se nós outros temos essa consciência, vamos ter esse cuidado. E como diz a palavra, lá repetirás, na casa, em el caminho, quando acostar. Algo que está faltando muito hoje nas famílias são as conversações familiares. Incluso, ou em verdade, ou melhor, vamos dizer assim, quando nós outros vemos essa situação que está passando, muitas famílias estão regressando a lo que é fundamental. ¿Verdad? Hoje se tem mais tempo para conversações familiares. Hoje já se come mais seguido juntos. A mesa está se volvendo, ou regressando, ou volvendo a ser o que deveria ser sempre. É o lugar onde a família está reunida, onde há formação. Então, todo o que se, vamos dizer, interage dentro da casa, interactúa dentro da casa, serve para a formação deste niño, desta niña. Exacto. Usted toca un punto interesante que es la comunicación, el hablar, el gastar tiempo con los hijos. Hoy tiempo es algo que se nos
entre comillas, se nos escapa de la mano. No tenemos tiempo suficiente. Y muchas veces nosotros queremos llenar esa ausencia o falta de tiempo con cosas materiales. Yo escuché la historia de un señor que él nace en un hogar donde no tenía todo lo que quería. Y él, cuando tiene un hijo, él dice: yo voy a trabajar duro y nunca le va a faltar nada a mi hijo, lo que es algo noble, ¿verdad? Y él trabaja, un año que le fue muy bien, y en el cumpleaños del hijo le dice: hijo, tengo mucho dinero, hoy tú me puedes pedir lo que tú quieras, el precio que sea, el regalo que tú quieras, tú me lo pides y papá va a comprar. Y el hijo lo mira y le dice: ¿seguro? Él dice: seguro, lo que sea. Dice: entonces dame un día contigo. Wow. Él no quería cosas materiales, él quería tiempo, él quería atención. Y eso es lo que falta en los días de hoy: atención. Sentarse a la mesa, mirar a los ojos y escuchar. Muchas veces me pasa eso a mí, que mi hija la menor tiene 5 años y le encanta hablar. Gigi le encanta hablar. Una y otra vez me ha pasado eso, que ella me está hablando y ella es tan inteligente que se da cuenta que yo no estoy poniendo atención en lo que me está diciendo. Y me dice: ¿me estás escuchando? Y yo digo: claro, a ver, dime qué dije. Y muchas veces yo realmente no le estaba poniendo la atención que debería ser. Y me dice: si ves, no me está escuchando. Empecemos de nuevo, así que va a ser el doble. Entonces lo que ellos necesitan realmente el tiempo, y tiempo de calidad. Y yo quiero acordarme de aquel salmo que dice: los hijos son como flechas en la mano del valiente. Usted es un valiente, yo soy un valiente, usted es un valiente. Sea papá, sea mamá, porque criar hijos no es fácil. Pero lo que me llama la atención de ese versículo es que ¿qué se hace con las flechas? Se lanzan. Nosotros criamos hijos, educamos y formamos, por más que nos duela, para lanzarlos un día. Se van a ir. Interessante, usando esse exemplo tuyo de las flechas que tocaste, é interessante porque quando nós outros falamos de flecha, nós outros não temos nenhuma referência a flecha porque não vivíamos em esse tempo. Então, se flecha, hoje nós outros vamos em uma tienda de deporte e compramos uma flecha. Pero em realidade, os guerreiros de aqueles tempos, eles preparavam suas flechas, verdade? Exato. Eles davam a firmeza, davam o alinhamento a la flecha, a punta. A flecha era hecha por el guerreiro, ele sabia que flecha tinha na mão. Dependendo da distância que ele queria, era um tratamento que ele dava diferenciado. Então, nossos filhos, eles vão alcançar lugares aonde nós outros os projetemos. ¿Verdad? Entonces, nosotros proyectamos el vuelo de nuestros hijos. Y digo con eso, no es que nosotros vamos a pagar una gran universidad para él. No estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de la formación. Sí. Porque nosotros somos, Pastor Carlos, y alcanzamos los lugares mucho más por lo que nosotros tenemos que por lo que aprendemos. Correcto. ¿Verdad? Sí. O sea, lo que estudiamos, la carrera que hacemos, lo educacional que nosotros andimos ou vamos adquirindo a lo largo da vida, são detalhes importantes. Pero nossa formação como seres humanos, como personas, e aí está a importância da família, verdade? É o que vai determinar hasta onde eu vou chegar. Certo. Verdade? Minha capacidade de ver o mundo. Tu dizia algo bem interessante, que nós não somos bens materiais. É a qualidade de tempo que tu dás a tus hijos. É o que tu conversa com eles. Que recuerdo esses hijos vão. Porque eu me acordo quando eu era pequeno, meu papai e minha mamãe contavam muitas histórias para nós. E nós viajávamos em essas histórias. E isso me foi dando uma capacidade de discernir mundos. Sem ir, verdade? Sem ler, pero de discernir coisas, mundos, profundidade, coisas assim com que uno também imagina. Então, esta qualidade
es lo que muchas veces hoy en día se está perdiendo. Sí. ¿Verdad? Los muchachos, en el caso que es vacío de familia, o sea, ellos no tienen una historia familiar para contar. Oiga, mi familia era isso, mi papá pasó isso, porque los padres no gastan tiempo en conversar de sí mismos para los hijos. Sí. Sus errores, sus sueños, lo que pasó con él. Eso es muy importante para crear una cultura en los hijos. Y eso es algo que necesitamos tomar conciencia. Sí, parte de la formación, de la crianza de los hijos también está el tema de la disciplina. Y la disciplina es algo, valga la redundancia, fundamental. Fundamental. Toda estructura, toda formación tiene disciplina. En la escuela ellos tienen disciplina. Usted sirvió el ejército, usted veía mucha disciplina. En nuestros trabajos nosotros tenemos disciplina, reglas. ¿Por qué en la casa no tendríamos disciplina? ¿Por qué en la casa no tendríamos reglas? Es interesante que de vez en cuando yo veo niños, yo he escuchado de personas que dicen, ay, qué bien portaditos son acá afuera, pero ¿serán así en la casa? ¿Verdad? Entonces la disciplina es parte de la formación. Es esencial. Esencial. Y es una cosa bien interesante. Por ejemplo, yo fui al ejército. La disciplina del ejército es una disciplina diferenciada de la casa. Y digo diferenciada siguiente, disciplina es disciplina. Pero la casa es el único lugar donde tú vas a recibir disciplina con algunos principios, vamos dizer assim, com alguma essência que não vais encontrar em nenhum outro lugar. Por exemplo, em na casa, a disciplina tem que ser com amor. Ok, de acuerdo. ¿Verdad? En el resto no va a ser con amor. En la sociedad afuera, la policía no va a ser con amor. Entonces, en la casa, tú recibes la disciplina con amor, porque esa disciplina tiende a formar en ti una raíz disciplinar. Sí. ¿Ok? La del ejército ya es algo que va a corregir, pero de la casa tú vas a recibir con amor. Segundo lugar, tú vas a recibir una disciplina, es necesario ser una disciplina firme. No puede ser una disciplina aguada. Sí. Eu me acuerdo que Lucas, quando era pequeno, nós poníamos de time out e ele quedava. Sí. Princípio de disciplina. Então, disciplina com amor, porque não é uma disciplina com raiva, não é uma disciplina para herir, é uma disciplina com amor. Las manos, dizia um pastor muito, las manos de los padres, de las manos de las madres, tienen que ser sentidas por los hijos, aún que sea cuando da una nalgada, sentir amor. Sí. Entonces tiene que ser amor, disciplina com amor, disciplina com firmeza. E também tem que ser uma disciplina coerente. Tu não podes disciplinar um filho incoerentemente. Porque essa disciplina tu estás como que passando quem tu eres. Sí. Tu não podes dar uma disciplina incoerente e dizer, oiga, ele disse isso comigo, ele hace diferente. Hace otra cosa, sí. Sí. Então tem que ser coerente. Essa disciplina nós solamente encontramos na casa, em el hogar. As outras disciplinas são valideiras, são importantes, mas como eu te dije, vai corrigir erros que quedaram aí. Sí. ¿Verdad? Pero la disciplina principal, primordial, tiene que ser en la casa. Entonces, una casa, padres no pueden omitirse de disciplinar a sus hijos. Ah, no, es que él tiene que hacer lo que quiere. No, nadie va a hacer lo que quiere. Sí. Porque si tú vas con esta filosofía afuera, no lo van a permitir hacer lo que él quiere. Correcto. Y él va a sufrir. Vai sofrer no trabalho porque não vai fazer o que quer, vai sofrer na escola, na universidade, vai sofrer no matrimônio. Porque o que decide tantos esposos complicados que criam problema com a esposa, porque querem fazer o que querem, não foram disciplinados, não aprenderam isso. Então, a disciplina em el hogar é muito importante, é necessário e é algo construtivo. Então, em um hogar, hay que tener disciplina.
Sí. Otra cosa que yo veo en la sociedad hoy, que se ha perdido el respeto a la autoridad. En el hogar, el papá y la mamá son la autoridad. Y como autoridad se tienen que dar a respetar como autoridad. Pero si en un hogar, que es la primera escuela, como usted lo dijo, no hay una figura de autoridad, va a ser reflejado allá afuera. Y hoy nosotros vemos que las autoridades no saben qué hacer porque hay una pérdida de la gente de respeto a la autoridad. Y cuando yo digo ser autoridad, yo no digo que el que grita más alto es por falta de otra palabra, el jefe o la autoridad. La autoridad es implantada a través de otros métodos, de otros caminos. Y en parte de la disciplina tiene que haber una autoridad. Sí. La autoridade ele tem algumas responsabilidades, que aí vamos diferenciar esse que vive gritando de autoridade. A autoridade é aquele que apunta o caminho, verdade? Sí. Ele não pode ser, não, você diga o que quer. É Claro. a autoridade apunta o caminho. A autoridade protege. Então, essa é a função da autoridade, protege. E a autoridade provê. Okay. Então, a primeira figura de autoridade que nós outros aprendemos é na casa. E esta autoridade que Deus quer que nós outros aprendamos, Ele dá aos padres essa responsabilidade. Pastor Carlos, essa é uma coisa bem interessante, que os padres fazem com que os filhos identifiquem a Deus através de como ele exerce sua autoridade. Wow. Se o padre falha em sua autoridade, esses filhos têm uma mala impressão de Deus. E isso é comum. Nós outros vemos em filhos que são abusados, filhos que são espancados. Eles têm uma ideia do Padre Celestial, a figura do Padre dele. Ou seja, como está distorcionada, eles não têm uma ideia clara de quem é o Padre. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande. Sí. ¿Verdad? Yo dije que era un desafío por eso, porque tenemos muchas responsabilidades, que es agradable, ¿no? Déjame decir que no es algo difícil, no es algo complicado, es desafiador, sin embargo es agradable. Y podemos sí, los padres, cumplir este rol de ser la autoridad que sus hijos puedan conocer. Entonces, la mejor imagen que nosotros podamos pasar para nuestros hijos va a ser con que ellos tengan la idea correcta de autoridad. Hijos que saben y viven autoridad en la casa, ellos no tienen dificultad en obedecer en la escuela, ¿verdad? En obedecer en la sociedad, en el trabajo. No tienen ninguna dificultad. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron autoridad que les enseñaron lo que era autoridad y no se confunden. Sí. Eles não se confundem. Eles não tratam o polícia como o papá. Não, eles sabem, mas sabem o que é a autoridade. Respeita. Ele não resiste à autoridade. Todos aqueles que resistem à autoridade, a figura de autoridade na casa foi deficiente. Sí. Créame. Então, é algo que nós outros aprendemos na casa. Hablando de líder, usted dijo que el líder protege, el líder provee. Vamos a hablar de la autoestima. Ok? Porque nuestros hijos, yo creo que una de las cosas más importantes son sus sentimientos y también su autoestima. Nosotros, parte de ese canvas es que nosotros tenemos la oportunidad de elevar su autoestima o realmente disminuir su autoestima o no tener una autoestima fuerte. Eso viene mucho de los padres. Sim, sim. Vamos fazer uma definição de autoestima. A autoestima é a visão que uno tem de si mesmo. É esse senso de valor, de juízo que uno tem de si mesmo. E como isso é construído? Isso é construído a partir de muitos fatores. Em la casa, nós outros aprendimos esses fatores através de la expressão que nossos padres, que a família
nos hace a nosotros. Por ejemplo, padre y madre, ellos tienen que amar mirando sus hijos. Eles têm que ter miradas de amor, verdade? Eles têm que ter toque. Todo isso vai formando esse emocional que temos. E necessitam receber palavras. Então, a autoestima é construído a partir de muitos fatores. Como nós premiamos nossos hijos. E digo premiar usando esta palavra, quizás não seja a palavra indicada, pero como nós recebemos os logros deles. Como é que hacemos? Se nossos filhos fazem coisas buenas, fazem coisas malas, vamos começar por las malas. Nós somos os primeiros, os mais fortes em criticá-los. Verdade? Somos excessivamente críticos. Se falha em um grado na escola, estamos criticando. Pero quando eles logram alguma coisa positiva, que decimos? Qual é a cerimônia que hacemos? Porque eu creio, pastor Carlos, que os hogares, as famílias têm que fazer cerimônias. Você vê quando você se gradua de uma universidade, em uma carreira, em um curso, se hace uma reunião, verdade, de honor, tudo é bonito. Será que nós temos cerimônias aí na casa? E eu me acordo de um livro que eu li de um pastor. Ele contava que a esposa dele tinha muita habilidade com manualidades, de fazer coisas, manualidades, não? E o que era assim, que era mais sobressalente era na pintura. E ela pintava pratos e tudo, e aí um prato especial. Aquele prato estava cheio de flores, bem pintado e com uma inscrição: você é importante em aquele prato. Então, o que fazia aquela esposa do pastor? Quando suas filhas iam bem na escola, alguma sobressalia, sacava, fazia algo positivo e tremendo, aquele dia, ela ia ter direito a comer com aquele prato. Imagina-te a inscrição que ela havia em aquele prato: você é importante. Então, essa é uma maneira de formar autoestima, verdade? Sim. De premiar nossos filhos simbolicamente. Sim. Não é que eles estão por os prêmios, mas isso eleva a autoestima. Claro. Quando somos excessivos nas críticas, temos que criticá-los, porque crítica é boa, mas não podemos ser excessivos. Há gente que parece uma máquina de crítica, não? Está criticando todo o tempo. Ou quando nós outros não sabemos compreender quando os filhos cometem um erro. Por exemplo, tu tens uma ninha, Bela tem quantos anos? 11 anos. Vamos suponer que Bela vai lavar os pratos. Quer lavar os pratos, já está crescendo. E tua esposa disse: ok, lava-te os pratos. Ela está lavando os pratos e quebra um prato. Então, esse é um momento que temos que saber diferenciar um erro de um acidente como este. Sim. Então, se chega e diz que não, ¿por que quebras? E vais começar a arruinar a formação de autoestima. Então, se chegar e diz: não, meu amor, isso passa. Sim. Eu já quebrei tantos. Não se preocupe com isso. Isso é importante. Temos que saber lidar. Temos que saber como nós outros podemos construir, porque padre e madre podem exaltar os filhos, fazer com que eles voem alto, como também podem matar. Sim. Verdade? E digo, não matar literalmente, mas com nossas atitudes, com nossa maneira de ser, podemos interromper algo que seria hermoso. Então, a autoestima é algo muito importante que temos que cuidar. Não é? Que palavras decimos a nossos filhos, como decimos, como nós outros los chamamos a atenção, qual é a conversação, quais são as palavras que usamos. Estamos sendo excessivos na crítica, ou estamos sendo muito brandos na crítica. Se tudo tem que ter um equilíbrio. Mas há que recompensar também os logros, verdade? Há que elogiá-los. É certo.
Eh, eh, es algo fantástico, algo hermoso ser papá, ser mamá, de verdad que sí. Yo vi una encuesta de niños que reunieron a los niños entre 5 y 7 años y le dijeron, dibújame a papá, dibújame a mamá, y es interesante que algunos dibujaron, una en particular dibujó un monstruo y puso una flor bien bonita en su mano y le preguntaron, ¿qué es esto? Esto es papá. Pero papá es un monstruo, es que de vez en cuando se enoja. Y la flor es que de vez en cuando está feliz, está contento. ¿Cómo sería que le preguntaran a nuestros hijos, ¿cómo ves a papá? ¿Cómo ves a mamá? Antes de terminar, que el tiempo ya se nos acaba, yo quiero contarte una historia. Precisamente de cómo te ven tus hijos. Es la historia de Juan, por darle un nombre. Juan tiene una hija que se llama Valeria. Y todas las mañanas lleva a Valeria a la escuela. Y algo particular sucedió aquel día que él lleva a Valeria a la escuela. Y hay una niña, una amiga de Valeria que se llama Gabriela. Y Gabriela le dice a Valeria, ¿ese es tu papá? Y Valeria le dice, sí. Tu papá es bien feo, mi papá es súper bonito. Y Juan se quedó incómodo. Juan dijo, ¿qué le pasa a Gabriela, no? Bueno, pasó. Siguiente día va a llevar de nuevo a Valeria y Gabriela le dice a Valeria, ¿ese es el carro de tu papá? Y dice, sí. No, el carro de mi papá es más bonito, es más nuevo, es bien grande y es bien brillante. Y Juan se quedó incómodo. El tercer día lo mismo, le dice, yo estaba viendo a tu papá y tu papá es bien flacucho, el mío es bien fuerte, él puede cargar un montón de bolsas, me carga a mí, él es bien fuerte. Y Juan dijo, yo no quiero conocer al papá de Gabriela porque realmente me está haciendo sentir mal, debe ser un modelo, un hombre súper exitoso en los negocios, súper fuerte, fisiculturista. Bueno, pasa el tiempo y Juan tiene la oportunidad de recoger a Valeria un poco más temprano de la escuela. Va y la recoge y Valeria dice, papi, ¿podemos jugar en el parque? Había un parque al cruzar de la calle. Y dice, sí, y empezaron a jugar y jugaron y se cansaron y se sentaron en una banca. Y es la hora de la salida. Y ahí estaba Gabriela parada en la puerta esperando a su papá. Y él dijo, hoy va a ser el día que yo voy a ver a ese papá de Gabriela. Y de repente llega un señor a recoger a Gabriela. Y Juan le dice a Valeria, ¿quién es ese señor? Y él dice, es el papi de Gabriela. Y él empezó a pensar, ¿ese es el papá de Gabriela? No era un hombre atractivo, no era un hombre joven, no era un hombre súper apuesto, no era un hombre fuerte. Su carro no era el carro del año, tampoco era un carro nuevo. Pero aquel señor, cuando vio a Gabriela, se arrodilló, la tomó en los brazos y la tiraba hacia el aire. Y ella decía de nuevo y la tiraba de nuevo. Una vez más y la tiraba. La abrazaba, la besaba. Con una mano tomó a Gabriela en el brazo, con la otra tomó la mochila y su lonchera. Con el pie abrió la puerta del carro, la puso atrás, puso las cosas adelante, cerró y se fueron. Moraleja de la historia. Para las personas que veían al papá de Gabriela, él era un hombre común. No era el más apuesto, no era el más fuerte, tal vez no era el más rico, pero para Gabriela era su héroe. Porque él demostraba que realmente Gabriela le importaba. Era que jugaba con ella, que le decía palabras que la amaba, levantaba su autoestima, la protegía. Ese era papá. Yo quiero llamar a tu atención en este día. Sé tú el héroe de tu hija, de tu hijo, de tu nieto, de tu nieta, de tu sobrino, de tu sobrina. Tú tienes la oportunidad de hacer la vida de ellos mejor, de crear buenos seres humanos y de crear una imagen de papá y mamá que son los mejores del mundo. Que bueno, que bueno. Essa é importante e reforço também isso, que nós outros nos esforcemos para sermos esses padres que nossos filhos merecem ter. ¿Verdad? Se Deus nos ha regalado esses filhos, é porque Deus sabe que nós outros sim podemos ser esses padres, madres que eles necessitam ter.
No hay papá perfecto, no hay mamá perfecta, todos cometemos errores y seguiremos cometiendo errores, pero lo que sí podemos hacer es mejorar. Dios te ha puesto en tus manos un gran encargo, hijos e hijas, para que sean de bien y un reflejo de Dios. Gracias por estar con nosotros una vez más, agradecemos su apoyo. Si todavía no te has inscrito en el canal, haznos un favor, inscríbete en él y comparte con todas tus amistades. Gracias, será hasta la próxima. Que bom. E essa é a maneira de que outras pessoas possam ver, ter acesso a esses podcasts. Se você faz parte desse projeto, faz parte com nós outros dessa equipe, a compartilhar, a indicar para os amigos e a sugerir temas, não? Claro que sí, temas. Necesitamos que usted sugiera un tema para que podamos también envolverlos a ustedes. Recuerden nuestras plataformas YouTube, Apple Podcast y también Spotify. Gracias, será hasta la próxima. Chao. Tchau.